Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 12 del curso Diseño de Espacio Público. En esta oportunidad conversaremos sobre el modelo de gestión y evaluación de proyectos. Para ello, la clase será compuesta por estos 4 puntos. Primero hablaremos de por qué es necesario evaluar. ¿Qué significa esto de evaluar un proyecto? Después empezaremos a entregar a ustedes el concepto de modelo de gestión, cómo elaborar un modelo de gestión a partir del proyecto que están desarrollando. Y después finalmente hablaremos de los tipos de evaluación, principalmente pensando en esto de evaluación social de proyectos. Entonces, primero, ¿por qué tenemos que evaluar? ¿Qué significa evaluar? Bueno, un poco acá esta imagen muestra, motiva un poco esa reflexión, ¿cierto? Y muestra aquí 2 buses, ¿cierto? En la calle Mariano Sánchez Fontecilla, muy próximo al proyecto que ustedes tienen que hacer. Y estos buses no respetan obviamente la señalización que aparece allí. Y estos buses al final están detenidos, ¿cierto? Pero no es porque ellos quieran detenerse ahí por una falta de respeto hacia el resto de los automovilistas o hacia los ciclistas, por ejemplo, o peatones. El punto es que no tienen dónde estar. Y eso se da porque el paradero, ¿cierto?, que está muy próximo a la salida del Metro Bilbao, no tiene un espacio, ¿cierto?, como terminal, pero funciona como terminal. Entonces falta un problema de diseño. Entonces, ¿por qué tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que evaluar el antes y el después. Si queremos proponer una solución, tenemos que evaluarla, ¿cierto? Tenemos que ver qué beneficios tendría, qué impactos tendría el resto de los usuarios. Y eso es un poco lo que nos motiva, ¿cierto?, a preguntarnos esto. Ahora, ¿por qué es necesario, ¿cierto?, evaluar? Implica un punto importante, ¿cierto?, que hay diferentes tipos de evaluaciones y todo va a repercutir un poco en el objetivo del proyecto. Entonces, por un lado, el Sistema Nacional de Inversión Pública requiere de proyectos que sean evaluados. O sea, por más que nosotros queramos evaluar el antes y el después de un proyecto o los impactos, cuando estamos usando recursos del fisco, ¿cierto?, del Estado, necesitamos tener una evaluación, ¿cierto?, para saber si es que ese proyecto es socialmente rentable, ¿cierto?, ese concepto social que le vamos a incluir a los proyectos. Y también es importante considerar que las metodologías, ¿cierto?, que proporciona el Ministerio de Desarrollo Social se basan principalmente en el transporte vehicular. ¿Ya? Eso es un punto importante porque nacen, ¿cierto?, de esta evaluación de proyectos para autos, buses, camiones, etc. Y un poco queda relegado el tema de los peatones, ¿cierto?, y los ciclistas. ¿Ya? Muchas veces estos proyectos no motorizados quedan colgados o se evalúan de forma colgada de alguna manera de un proyecto más de transporte vehicular. ¿Ya? Entonces es un punto importante, una falencia de los proyectos de alguna manera que pueden verse reflejados en esta metodología. Ahora, ¿cuál es el rol de la evaluación? Bueno, es importante pensar que orienta las inversiones, ¿cierto? O sea, puede decir esto es prioritario, esto no, esto tiene mayor rentabilidad social, entonces hay que hacer este proyecto. No, este no tiene no tiene tanta rentabilidad social, por lo tanto puede quedar como en la segunda posición de la inversión. Entonces, ayuda a orientar las inversiones, ¿cierto? Y permite buscar alternativas. Comprende el impacto, ¿cierto? Como hablábamos antes. ¿Qué beneficio y costo tiene el proyecto? ¿A quiénes son los que benefician? ¿En cuánto benefician? ¿Qué significa? ¿Ya? Y también permite hacer un análisis ex post, ¿cierto? O sea, antes de llevarlo a la realidad te permite identificar qué es lo que sucedería, ¿ya? Un escenario, ¿cierto? ¿Qué pasaría si hago este tipo de solución? ¿Qué pasaría si hago este otro tipo de solución? ¿Ya? Y obviamente hay una metodología que permite de alguna manera usar esta metodología para diferentes casos, diferentes escenarios, ¿cierto? Y permite validar ciertos supuestos, ciertos métodos que ustedes están implementando. ¿Ya? Ahora, es importante antes de evaluar algo, ¿cierto?, es importante establecer objetivos. Y en ese sentido, aquí se propone una secuencia, ¿cierto?, que habla un poco de cómo nosotros necesitamos, ¿cierto?, establecer objetivos. Y en este sentido hay una secuencia que marca primero, los objetivos tienen que ser racionales, ¿cierto? Y esos objetivos se tienen que medir, ¿ya? Tiene que haber una evaluación, tiene que haber un monitoreo, ¿se fijan? Tiene que haber un feedback. Y en ese sentido,
Y esto de armar un objetivo no es tan fácil, ¿cierto? Implica muchas condiciones como aparecen aquí. Y es una secuencia, ¿cierto? Ustedes van a definir una idea, una racionalización, un porqué de ese objetivo, después lo van a establecer, ¿cierto? Van a identificar los criterios de cómo van a evaluar ese objetivo, ¿cierto? Y eso es lo complejo, ¿cierto? ¿Cómo monitoreamos esto? ¿Cómo uno monitorea un objetivo? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de un proyecto de espacio público? Uno podría encontrar, por ejemplo, un objetivo: mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Reducir la contaminación, mejorar las condiciones de caminata, ¿cierto? Aumentar la accesibilidad peatonal, ¿cierto? Incentivar el desarrollo urbano, ¿ya? En zonas periféricas, por ejemplo. Bueno, en fin, hay muchos objetivos que uno se puede plantear, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la complejidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las dificultades de estos objetivos a partir de esa secuencia que les mostraba antes? Bueno, por un lado, que muchas veces los proyectos de espacio público tienen mucho impacto y es difícil cuantificar todos esos impactos. En algunos casos genera externalidades que le llaman, ¿cierto? Son esos impactos que son más negativos de repente, ¿cierto? Pero es difícil cuantificarlo, ¿cierto? Y eso es la complejidad. Hay muchos actores detrás de los objetivos. En cada secuencia, ¿cierto? En el mantenimiento, en el diseño, en los accesos, los diferentes usuarios, está a nivel de gobierno, ¿cierto? La institucionalidad. Entonces hay muchos actores atrás. ¿Quién le hace seguimiento a esto? Entonces es muy difícil de repente llevar claro estos objetivos a la práctica. También, bueno, hay un punto importante. Muchos objetivos también generan un impacto más a largo plazo. Y la gente no lo ve siempre tan así, ¿cierto? Porque la gente quiere que tenga un impacto también, los usuarios quieren tener un impacto directo, ¿cierto? Rápido, a corto plazo muchas veces. Y cambiar, por ejemplo, la calidad de vida de una comuna es un objetivo muy a largo plazo y puede ser difícil, ¿cierto?, en algún momento de visualizarlo cuando la gente está pidiendo cosas más a corto plazo, ¿cierto? Un bienestar a corto plazo. La dificultad también de objetivos también es que sean claros y medibles. ¿Ya? Muchas veces los objetivos son difusos y eso permite no llegar a cumplirlos. Ahora, hay diferentes enfoques para plantear objetivos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un primer enfoque que es individual, donde, por ejemplo, el alcalde tiene una visión clara y define los objetivos que quiere. Hay un enfoque principalmente basado en un plan, donde todo se alinea hacia ese plan. Y después hay un enfoque de consenso, donde, por ejemplo, uno puede involucrar a la comunidad, diferentes actores, por ejemplo, a través de una licitación. Entonces se generan diferentes instancias de intercambio, ¿se fijan? Y se genera una idea de lo que se quiere a nivel de diferentes consensos, diferentes miradas, ¿ya? Entonces hay diferentes enfoques que se pueden implementar. Llevando eso, uno puede después avanzar hacia el modelo de gestión. Y el modelo de gestión es importantísimo porque eso les va a permitir asegurar el éxito del proyecto. ¿Qué es lo que es un modelo de gestión? Bueno, primero, el modelo, por ejemplo, uno puede estar basado en el derecho social. Un modelo que se basa en esto indica que el espacio público, por ejemplo, es administrado por el sector público, porque es un derecho, es algo que es una garantía mínima que permite que los diferentes usuarios, independientemente de su condición social, económica, cultural, etcétera, pueden usar este espacio sin restricciones, se fijan, para todos, con accesibilidad universal, etcétera. Entonces, es un concepto bien interesante porque habla de un derecho, ¿cierto? Es como el derecho mínimo, un derecho básico que es garantizado. En ese sentido, se tiene que acoplar con un subsidio. O sea, de alguna manera el Estado proporciona esto y es subsidiado por el Estado, ¿cierto? Con, por ejemplo, impuestos. Y uno puede ver el ejemplo, es el Parque Metropolitano de Santiago, ¿cierto? El Parque San Cristóbal, ¿cierto? Otro modelo es, de alguna manera, el que combina diferentes usos. Es como un mix de usos. Entonces hay un modelo que viene no solamente subsidiado por el Estado, sino que también por privados, por ejemplo. Y en ese sentido, el espacio público combina, ¿cierto?, lo público y lo privado y se nutre de ambas partes, ¿ya? Entonces uno incluye, por ejemplo, espacios de conversación al frente de locales comerciales, espacios públicos que atraen gente para descansar también, se mezcla un poco con el espacio de repente de movilidad hacia los paraderos, debajo de ciertos, por ejemplo, enlaces viales, y eso es un poco lo que pasa en el subcentro de Las Condes. Se mezcla la feria con más locales comerciales de salud, de servicios, se fijan, hay un mix de cosas que pasan ahí, oficinas, ¿cierto?
es un modelo 2, ¿cierto? Entonces el local comercial necesita de este espacio público porque le atrae flujos, ¿cierto? Y al revés también, el espacio público se ve favorecido por los locales comerciales, plazas, etcétera, porque va combinándose, ¿cierto? Y por último, el modelo 3, que tiene que ver con más diversificación a nivel de espacio público, pero llevado a una escala mayor. Y quiere decir con una mirada más global de lo que es la ciudad, donde los terrenos son adquiridos por el Estado y el Estado de alguna manera licita esos terrenos o los vende, ¿cierto?, a terceros para un desarrollo inmobiliario más grande. Entonces estamos hablando acá no como el modelo 2, que es algo más micro, ¿cierto?, más pequeño, a pequeña escala. El modelo 3 habla de gran escala, y un ejemplo es el ex aeródromo Cerrillo, ¿cierto? Genera polos de atracción, genera centro urbano, ¿cierto? Mix de uso, entonces esto incluye colegios, ¿cierto? Es más grande, ¿cierto? Vivienda, edificación, oficina, ¿cierto? Un museo, lo que fuera, pero es mucho más amplio. Veamos el ejemplo, ¿cierto? El modelo 1, uno ve el Parque San Cristóbal, ¿cierto? Tiene un mix de cosas por hacer, ¿cierto? Donde el Estado subvenciona ¿cierto? Todos estos espacios, ¿cierto? Hay algunos que son tal vez por licitación, como el teleférico, ¿cierto? Algunas empresas se adjudican eso, pero lo principal es que es el Estado el que subsidia esto, ¿cierto? Es un espacio público garantizado para la ciudadanía, que las personas lo pueden usar libremente, ¿cierto? No hay restricción, ¿cierto? Es una garantía. Y el Estado subsidia de alguna manera a través de los impuestos un poco manteniendo la calidad de estos espacios públicos. ¿Se fijan? La mantención, el diseño, etcétera, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el modelo 2 uno ve lo que le explicaba, ¿cierto? El subcentro Las Condes. Tenemos una mezcla de cosas, ¿cierto? Pero a nivel más micro, ¿cierto? Uno ve cómo el subcentro se alimenta del espacio público y viceversa desde el punto de vista de locales comerciales con mix de feria, etcétera, ¿ya? Y por último el ex aeródromo Cerrillo, ¿cierto? Como les decía, como un modelo 3, donde se planificaba un barrio completo de proyecto urbano, un parque central con plaza intermedia, con edificación, con colegios, con servicios, actividades de diferente tipo también. Y hoy día eso ha estado un poco estancado y lo que hay es la pista que quedó de aterrizaje, ¿cierto? Con un parque central y falta todavía el desarrollo inmobiliario. Entonces ahí hay un tema que ha quedado pendiente, ¿cierto?, del desarrollo y no ha podido no podía avanzar, ¿ya? Pero es el modelo 3 que les propongo acá. Ahora, todo esto se tiene que llevar a un business case, ¿ya? Y eso es importante porque informa a todos los actores y tomadores de decisión lo que se quiere hacer, el objetivo de estudio que ustedes quieren hacer, qué es lo que ustedes proponen, el proyecto que ustedes proponen. Y eso implica todos los elementos que están detrás. La justificación del proyecto, si está alineado con la visión o no, los beneficios y costos, el plan de trabajo, cómo ustedes van a llevar a cabo este proyecto, los análisis, las opciones. Si no me resulta este proyecto, ¿qué opción tengo? ¿Qué alternativa tengo? La factibilidad, cuáles son los riesgos, desde el punto de vista financiero, técnico, etcétera. Y la gestión, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién va a mantener este espacio después? ¿Quién lo va a mantener desde el punto de vista de reutilizar esos espacios para otras cosas, ¿cierto? ¿Quién lo va a mantener desde el punto de vista de costos, ¿cierto? Bueno, en fin, ¿cierto? Tiene que ver con reposición de elementos, ¿cierto? Etcétera. O sea, cómo ustedes van alimentando este business case pensando en todos los puntos que yo les menciono acá. Ahora, teniendo en cuenta esto, ustedes ya pueden empezar en tipos y criterios de evaluación. ¿Cómo evalúan un proyecto de este tipo? A nivel ya con instrumentos, ¿cierto? Con indicadores. Y al menos uno puede diferenciar diferentes tipos de evaluaciones a corto y largo plazo. Entonces, primero hay un tipo de evaluación económica que tiene que ver con el costo-minimización, ¿ya? El segundo tiene que ver con el costo-efectividad y un tercero tiene que ver con el costo-beneficio, que es el típico que nosotros usamos. Ahora, ¿cuál tipo de evaluación uno puede elegir, ¿cierto? Uno pensaría cuál de esos tres elijo y la respuesta va a estar determinada por el objetivo que yo tengo planteado. ¿Se fijan? O sea, dependiendo un poco del objetivo es como yo voy a utilizar algún tipo de evaluación. Entonces veamos un ejemplo, el costo-minimización. Entonces, por ejemplo, el objetivo en este caso está fijo y se compara el costo de diferentes opciones. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, uno tiene el alcalde, por ejemplo, que va a construir un parque urbano en el Canal San Carlos.
es un objetivo fijo, ¿cierto? Y se presentan diferentes alternativas, ¿cierto? Una plaza dura, más arborización, un parque lineal, etc. Y el alcalde elige la mejor opción dependiendo del costo, ¿cierto? O sea, a menor costo elige esa opción y se queda con eso. ¿Se fijan? O sea, costo-minimización, minimización del costo para un objetivo fijo. Tenemos el primer tipo, ¿cierto? Veamos el costo-efectividad, otra forma de evaluar proyectos. Entonces veamos, aquí lo que se hace es se compara el costo y la efectividad de las soluciones. O sea, no solamente costo, sino que también cuál es más efectiva. Entonces, por ejemplo, el alcalde compara diferentes opciones, ¿cierto?, para reducir las emisiones de contaminantes. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, imagínense en el proyecto de ustedes, el alcalde dice, bueno, si implemento unas bicicletas públicas en el parque, esto me cuesta lo que aparece ahí, ¿cierto?, genera un beneficio de lo que aparece ahí, ¿cierto? Y entonces tengo esa alternativa, opción 1. Opción 2, imagínense que el alcalde dice, no, miren, yo prefiero implementar una zona de baja emisión, restringiendo el uso, por ejemplo, de autos que contaminen mucho. Y hago solamente que en esta zona entren autos eléctricos, por ejemplo. Bueno, eso tiene un costo de tanto y produce tanta reducción, ¿cierto?, de CO2 que aparece ahí. Entonces, dependiendo un poco de cada opción, uno calcula la efectividad que aparece ahí. Como efectividad de la opción 1 va a ser, como dice ahí, el beneficio dividido por el costo, ¿cierto? Y en cambio en la opción 2, ¿cierto?, vamos a encontrar que el beneficio, ¿cierto?, dividido por el costo es mucho mayor. Entonces, ¿con cuál me quedo yo? Con el que me dé un costo-efectividad, ¿cierto?, más atractivo. En este caso, la opción 2, ¿cierto?, de alguna manera estoy obteniendo más beneficio, ¿cierto?, a un costo, ¿cierto? A un costo menor, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces estoy obteniendo mayor desde el punto de vista mayor costo-efectividad, ¿cierto? Un mejor rendimiento que la otra opción. Entonces en este caso me quedo con la opción 2. ¿Se entiende? O sea, ustedes dividen el beneficio con el costo y de esa manera eligen cuál es la mejor alternativa, ¿ya? Y por último, el costo-beneficio. Entonces se compara el costo y la efectividad de las soluciones, pero también con los beneficios a nivel de valores sociales. Y aquí entonces esto es este indicador es el que nosotros más utilizamos en proyectos de este tipo, proyectos urbanos, ¿cierto? Porque hablamos de evaluación social de proyectos, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, el alcalde entonces compara las diferentes opciones, ¿cierto?, para mejorar la conexión en el parque. Entonces dice, bueno, la extensión del parque, por ejemplo, y eliminar una calle, por ejemplo, cuesta tanto y el beneficio estimado se valoriza, ¿se fijan? Se valoriza en cuanto a costo, ¿ya? Entonces, en este caso, la opción 2, por ejemplo, dice, bueno, vamos a implementar, en vez de extender el parque, vamos a implementar en la opción 2 un cruce peatonal inteligente, con lomos de toro plano, etcétera, etcétera, para mejorar la accesibilidad. Y eso tiene otro costo, ¿cierto?, de inversión y tiene un beneficio diferente, ¿ya? También valorizado en valores sociales, en monetarios, ¿cierto? Entonces, y de esa manera ustedes calculan después el beneficio-costo, ¿se fijan? Y de nuevo, beneficio, ¿cierto?, como dice ahí, dividido por el costo de inversión inicial y obviamente en ese sentido el que le dé una razón mayor, ¿cierto? O sea, la división, mientras mayor sea el valor de la división, mayor va a ser esa razón, ¿cierto?, entre el beneficio y el costo y por lo tanto elijo la que me dé más, ¿cierto? Y en este caso sería la opción 2, porque estoy obteniendo, se fijan, mayor beneficio valorizado en precios sociales respecto a una inversión inicial, ¿ya? Bueno, llevando el punto 3, ¿cierto?, el instrumento que les explico tipo 3, hay un manual que es súper importante que ustedes lo revisen, que es el manual de evaluación social de proyectos de vialidad urbana, donde también entran proyectos de espacio público, y es súper importante que ustedes lo chequen. Este manual explica, por un lado, los elementos de evaluación, que van a ser de alguna manera diferentes para cada proyecto. Por eso es que es importante identificar primero el proyecto y sus características, luego una situación base, que es la parte inicial, ¿cierto?, como el diagnóstico que ustedes ya han analizado. Y para eso ustedes van a necesitar datos de flujo, ¿cierto?, tasa de ocupación de los vehículos, en fin, varios datos que les va a permitir a ustedes tener una base inicial. Luego de eso va a haber una expansión del periodo. Ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué pasa si se expande, ¿cierto?, a todo el año, ¿cierto?, a las semanas, ¿cierto? Hay una tasa de crecimiento para eso y de alguna manera eso genera un diagnóstico, ¿cierto? Y un pronóstico que ustedes dicen, esto es lo que está pasando. Ustedes proponen las ideas de solución, ¿cierto?, en esta secuencia, van a desarrollar la idea a nivel conceptual, o sea, van a poner acciones, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer, ¿cierto?
y después de alguna manera van a estimar los presupuestos, ¿ya? O sea, la ampliación de esto tiene tal costo, la extensión de esto otro también, la implementación de este proyecto también, ¿se fijan? Y el valor social asociado a esa inversión, lo van a asociar. Y eso va a tener beneficios, ¿cierto? Ahorros de tiempo, demoras, etcétera. Y eso de alguna manera después se mide en rentabilidad. ¿Se fijan? Esa es la secuencia que se genera para evaluar proyectos de este tipo, usando el manual. Entonces va a haber cortes temporales y horizontales, ¿cierto? Del punto de vista, cortes temporales y de horizonte de evaluación para cada uno de los proyectos. El horizonte tiene que ser de alguna manera asociado a la vida útil del proyecto. Y en este sentido se recomienda cortes temporales, ¿cierto? Al primer corte al año, ¿cierto? Como punto de referencia, ¿cierto? O sea, siempre ustedes tienen que hacer una evaluación al primer año, ¿ya? Y después, de alguna manera, van a hacer otro corte de evaluación, ¿cierto? Y va a depender un poco del proyecto, ¿ya? Los proyectos que son de gestión de tránsito, se hace un horizonte a los 5 años, ¿cierto? Y en ese sentido hay un único corte temporal adicional a los 5 años. O sea, ustedes hacen al primer año y después a los 5, y listo. Y ustedes se fijan que gestión de tránsito tiene que ver con fases exclusivas para peatones, para bicicleta, cambio de tránsito de la calle, cambiar el límite de velocidad, angostar las pistas. O sea, no es infraestructura nueva, no es una ampliación de algo, ¿cierto? Son cambios más o menos de demarcación, señalización, etc. Y cuando es un proyecto de infraestructura mucho mayor, hay entonces un horizonte a 20 años, ¿cierto? Y ustedes hacen un segundo corte temporal a los 10, ¿se fijan? Entonces ustedes hacen el corte temporal del primer año, después hacen a los 10 años, ¿cierto? Y después a los 20 años, ¿ya? Y de esa manera ustedes evalúan el proyecto para cuando tengamos proyectos más de infraestructura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se miden los beneficios? Entonces, por un lado hay beneficios de ahorro de tiempo de viaje, ¿ya? La gente que va a viajar, ¿cierto? Va a disminuir su tiempo de viaje, tanto para vehículos como para peatones, ¿cierto? Hay un ahorro, ¿cierto?, de tiempo de operación del vehículo, o sea, por ejemplo, ahorros de combustible, y hay un costo de conservación vial, que tiene que ver con ahorros de lubricación, neumáticos, repuestos, etc. Y también ahorros de accidentes, ¿ya? Entonces, y un ejemplo que sucede, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que estos métodos se basaban mucho en vehículos, ¿cierto? Y no tanto en peatones. Pero, por ejemplo, en la pasarela peatonal, los beneficios van a estar por ahorros de tiempo de vehículos motorizados, ¿cierto? Del punto de vista de que disminuye el nivel de interferencia con los peatones, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren proponer alguna solución del punto de vista, por ejemplo, una pasarela peatonal o cualquier cosa así, va uno a justificar esto porque el vehículo va a estar menos interrumpido con peatones, ¿se fijan? Entonces también hay un beneficio para el vehículo, ¿ya? Y del punto de vista también de disminución de costos operacionales del vehículo motorizado, porque ahora, debido a que tiene menos interferencia, va a haber un ahorro de combustible, por ejemplo. Hay obviamente también disminución de accidentes también, y también, beneficio o desbeneficio de circulación peatonal, porque tal vez el peatón tiene que esperar un poco más, o tal vez la caminata puede ser un poco más directa, ¿se fijan? Pero también hay un tiempo ahí asociado. Ahora, indicadores a corto plazo, ¿qué es lo que ustedes tienen que medir a corto plazo? Primero, tienen que hablar de esta tasa de rentabilidad inmediata, ¿ya? Y también el valor actualizado neto al primer año, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide esto? Bueno, esta tasa, ¿cierto? Se mide como el beneficio, ¿cierto?, al primer año dividido por la inversión inicial. Es el primer indicador que tenemos que hacer al primer año, a corto plazo, ¿ya? Eso sí o sí siempre lo tenemos que hacer. Eso es para todos los proyectos. ¿Se fijan? Como les explicaba anteriormente. Entonces, ustedes haciendo esto, al tiro van a indicar el primer indicador. Y la gracia es que también el VAN al primer año tiene que calcularse así, ¿cierto? El criterio entonces un poco es que si esta tasa es mayor que la tasa de actualización social, que la tasa de actualización social se ubica en el 6%, y además, y el VAN es mayor que 0, entonces conviene hacer el proyecto como primer indicador a corto plazo. ¿Se fijan? Entonces el criterio es que esta tasa sea mayor que esta tasa de actualización social del 6% y que el VAN al primer año sea mayor que 0. ¿Se entiende? Entonces acuérdense que esa tasa es del 6% y está calculada también ahí en el VAN al primer año, ¿ya? Ahora, a largo plazo, ¿cómo medimos estos indicadores? Bueno, por un lado tenemos esta tasa interna de retorno, ¿cierto? Que es cuando el VAN toma el valor igual a 0, ¿ya? Y también tenemos el VAN, ¿cierto?, el valor actualizado neto, y tenemos el beneficio dividido por el costo,
¿ya? Tenemos estos 3 indicadores a largo plazo que tenemos que utilizar, ¿ya? Entonces primero vamos por esta tasa que hablamos, ¿cierto? Entonces esta tasa tiene que ser mayor, como les decía, que esta tasa R, ¿cierto? Que es como el costo de oportunidad, ¿ya? Entonces, como les decía, esta tasa es importante porque si no tenemos esta tasa o sea, si no cumplimos este criterio de tener esta tasa mayor que esta tasa R, ¿cierto? Lo que estamos diciendo en verdad es que todavía no vale la pena invertir en el proyecto y que es mejor guardar la plata y ponerla tal vez en el banco, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora el BAN, bueno, ahí aparece un poco cómo se calcula, ¿cierto? Y tiene que ver con estos ingresos, ¿cierto? De beneficio por un tiempo. Y de alguna manera, si uno ve estos indicadores, uno podría tener el criterio de que si el BAN es mayor que 0, entonces la inversión producirá ganancia. Si el BAN es menor que 0, la inversión no va a producir ganancia, ¿cierto? Entonces va a producir por menos de la rentabilidad. Y si la inversión no produce ni ganancia ni pérdida, entonces porque el BAN es igual a 0, ¿ya? Entonces, y ahí en ese caso un poco va al criterio, ¿cierto? De cada uno, ¿cierto? De cada profesional, un poco valorando otros factores que estén detrás, ¿se fijan? Entonces este otro indicador es importante que ustedes lo tomen en cuenta y que lo calculen ya más a largo plazo, ¿ya? ¿Se acuerdan? A los diferentes cortes temporales que son necesarios. Y por último tenemos el beneficio dividido en costo. Entonces, se fijan, uno tiene que calcular, ¿cierto?, los beneficios y calcular los costos asociados para los diferentes cortes temporales, ¿cierto? Para cuando es a largo plazo, ¿cierto? O sea, a 5 años, ¿cierto? A 10 años, a 20 años, etc. Y también uno hace sensibilidades. ¿Qué significa eso? Cuando uno se da cuenta que los indicadores anteriores me están dando muy, muy justo, ¿cierto? A nivel de comparación con las tasas, ¿cierto? Yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad para saber si es que yo cambio alguna situación, por ejemplo, el costo de inversión o el valor de expropiaciones, o algo cambia más o menos en el rango que aparece ahí de porcentaje, uno puede analizar de nuevo todos los indicadores y ver qué pasaría, ¿ya? Entonces, si estoy muy justo al límite, si mi proyecto está justo al límite de la rentabilidad social, y estoy justo a punto y no sé bien si es que tal vez, imagínense por ejemplo, el valor de la expropiación se me dispara en algún momento y se me escapa 25% adicional, entonces tal vez mi proyecto va a dejar de ser rentable. Entonces eso quiero chequear. Entonces uno va a hacer una sensibilidad de estas variables y de alguna manera eso va a ver si repercute en el proyecto o no. Y después uno tiene que entender los valores sociales, como les decía. La tasa social de descuento aparece ahí el 6%, y aquí aparece todos los otros valores: el valor social del tiempo de viaje, el valor social del tiempo de espera o caminata, el valor social de los autos, el valor social de los buses en términos de combustible. Se fijan en neumáticos, lubricantes, se fijan, y acá pueden encontrar el link donde hay mucha más información. ¿Ya? El precio social del carbono, cuando ustedes reducen la cantidad de toneladas de CO2, por ejemplo. Entonces, si ustedes van a hacer algún cambio, ¿cierto?, que repercute en el ahorro de tiempos de viaje, por ejemplo, tienen que poner el valor social del tiempo de viaje, ¿cierto?, asociado a eso. ¿Se fijan? Entonces, hagamos un ejemplo. Si ustedes tuvieran que hacer una nueva ciclovía que conecta A con B, y esa ciclovía es usada por algo así como 5.000 ciclistas a la semana. Y bueno, antes esos mismos ciclistas que se trasladan, ¿cierto?, antes usaban el bus. Entonces, si ese mismo viaje en bus duraba antes 30 minutos, y entonces eso ahora, esos pasajeros que iban en bus ahora se trasladan a la bici, y en la ciclovía hay un ahorro, ¿cierto?, de 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularía uno un beneficio de eso? Bueno, por un lado, el beneficio, ¿cierto?, en términos de tiempo para el primer año sería de la siguiente manera. Tenemos 10 minutos de ahorro por persona, el valor del tiempo de viaje, ¿cierto?, como lo explicábamos antes, es lo que aparece ahí, 2.327 pesos, ¿cierto?, por hora por pasajero. Y si antes estaba usando, y si se usaban 5.000 pasajeros a la semana, ¿cierto?, la ciclovía, por las 252 semanas al año, que es lo que se considera, ¿cierto?, el beneficio sería entonces la multiplicación de todo eso, ¿cierto? ¿Se fijan? O sea, tenemos 5.000 por 252 por 2.327 y después hacer la conversión, ¿cierto?, de minuto a hora,
O sea, 10 minutos dividido por 60 para pasarlo ahora. Y ahí entonces uno tendría el beneficio, ¿cierto?, que generaría el ahorro de tiempo para esas personas al año, en términos de valor social. ¿Se fijan? Entonces el proyecto generaría ese beneficio, ¿ya? Y eso ustedes lo que tienen que incluir. Entonces, si ese beneficio social, por ejemplo, es mayor que el costo de inversión de esa ciclovía, entonces estamos ok. Si no lo es, entonces hay algo que hay que cambiar para que pueda hacerlo. O definitivamente el proyecto no es rentable socialmente. Entonces, bueno, dado esto, les vamos a proponer una tarea, y esa tarea tiene que ver con una reflexión. Y la pregunta es, ¿estamos usando adecuadamente la metodología? Y en ese sentido hay varias reflexiones que les puedo ayudar como para motivarlo. El supuesto de que el tiempo ahorrado, ¿cierto?, que uno ahorra, porque me demoro menos como el ejemplo que vimos antes, y ahora uso la ciclovía, ¿cierto?, y llego 10 minutos antes a mi casa. Hay muchos autores que hablan de que no es tan así, porque al final uno igual lo usa ese tiempo para otras cosas. Entonces, ¿cómo estoy usando eso? Llego a la casa, disfruto en familia, ¿cómo puedo usarlo como también cómo puedo valorizar ese tiempo también? Por otro lado, hay otras personas que hablan de que el tiempo que uno ahorra al final, uno dice, bueno, ahora tengo 10 minutos más y tal vez lo puedo usar para recorrer mayores distancias también. Entonces, y también el beneficio para los peatones y bicicletas, para los ciclistas, no está muy bien marcado en la metodología, y eso se podría implementar tal vez de otra manera. Entonces ahí un poco preguntarle a ustedes cómo creerían que uno podría implementarlo. Entonces, para ello, un poco la idea es que ustedes escriban un ensayo donde se hagan estas preguntas un poco y de alguna manera generen respuestas que ustedes crean que pueden ser más interesantes de discutir, ¿cierto? Argumenten esos puntos que ustedes quieren marcar y muestren tal vez con video, diagrama, lo que ustedes necesiten para justificar eso. Pueden usar citas de algún estudio, algún paper, alguna tesis. Y obviamente no es necesario visitar el lugar de estudio, ¿cierto? Vamos a evaluar como lo hemos hecho siempre. Primero, pensando en las competencias que ustedes están adquiriendo, y segundo, cómo ustedes están tomando los diferentes riesgos, pensando en ideas innovadoras, ¿cierto? Ir más allá de lo que se pide en la tarea, ¿cierto? Y de esa manera un poco evaluar esa creatividad. Así que esa sería la clase de hoy. Cualquier duda nos pueden escribir a mi mail sseriani@miwandes.cl y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.